Hola juventudes, ¿cómo están? Mi nombre es Susan Batres, soy guatemalteca y politóloga, egresada de la Universidad Rafael Landívar y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Guatemala. Actualmente soy directora ejecutiva del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, mejor conocido como NIMT Guatemala. En primer lugar, quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo diplomado Conocer para Transformar, que busca propiciar el fortalecimiento a las y los jóvenes participantes en sus capacidades de análisis, pensamiento crítico e interlocución con actores diversos, con el fin de contribuir a que se constituyan en algún momento en cuadros de relevo en diferentes espacios, ya sea públicos o de la sociedad civil. En esta ocasión, pues tengo el honor de compartir con ustedes este módulo introductorio sobre democracia inclusiva, un tema que me parece crucial y fundamental que podamos abordar y a su vez que podamos reflexionar, ya que es la base para los siguientes módulos que van a cursar. Entonces, abordaremos los siguientes temas: algunas aproximaciones e ideas al concepto de democracia, las formas de democracia, los valores de la democracia y qué es esto de la democracia inclusiva. ¿De qué se trata la democracia inclusiva? ¿Quiénes son los impulsores de la democracia inclusiva? Y por último, estaremos abordando los retos y desafíos para alcanzar una verdadera democracia inclusiva. Para hablar de democracia inclusiva, sin duda, necesitamos hablar primero sobre democracia, comprender qué es la democracia, y para esto es importante que podamos partir de algunas ideas o aproximaciones al concepto. La democracia, pues a lo largo de la historia, ha sido un ideal vinculado a la libertad, la justicia y el progreso material y espiritual. Generalmente se ha asociado mucho con la soberanía popular, la voluntad popular y el interés común. Es muy importante concebir la democracia como algo que va más allá de una serie de procedimientos para llegar a las urnas. Supone en realidad una forma de organizar el poder en la sociedad. Y por supuesto que es una forma de vida que se aplica en todos los ámbitos de nuestras vidas. Realmente cabe destacar que los orígenes de la democracia pues se remontan a mediados del siglo V. Esto sucede en Atenas con la sociedad ateniense y se desarrolla muy particularmente con la independencia de Estados Unidos en 1776 y luego con la Revolución Francesa en 1789. El concepto realmente se formó como el resultado de varias nociones filosóficas a lo largo del tiempo. Y esto pues ha significado también que el término ha generado muchísimas ambigüedades, subjetivismos, y por lo tanto no ha sido fácil definir a lo largo de toda la historia qué es la democracia. Sin embargo, muchísimos filósofos, tratadistas, cientistas sociales y políticos coinciden en que es una práctica que está constantemente sujeta a perfeccionarse, actualizarse y modernizarse sistemáticamente. Y entre muchísimos conceptos que yo he podido ver a lo largo de mi carrera profesional, tanto en el ámbito académico como en el ámbito político, pues hay un concepto que encontré que me gusta muchísimo y que es el que quiero compartir con ustedes,
que emana de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas en el 2005 en la ONU, en donde los Estados miembros definieron la democracia como un valor universal basado en la libertad libremente expresada del pueblo para determinar sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, y su plena participación en todos los aspectos de su vida. Pues es un concepto que me gusta mucho porque es bastante holístico, es muy integral, abarca como todos los ámbitos de nuestras vidas, de los ámbitos en donde el ser humano se mueve. Entonces, con este tipo de conceptos podemos afirmar que la democracia es un proceso de construcción constante a través del tiempo que se encuentra realmente con fundamentos filosóficos y normativos en una concepción del ser humano como sujeto portador de derechos, pero también de obligaciones. Es una forma de organización de la sociedad que garantiza el ejercicio de derechos y que promueve la expansión de estos derechos. La democracia realmente es un concepto compuesto tanto de realidades como de ideales. Hay varias formas de concebir la democracia. La democracia puede ser concebida como un ideal, como una forma de Estado, como una forma de gobierno, como un régimen o pues como una forma de participación. Algunos la conciben como la regla de la mayoría y una concepción muy interesante es la democracia como forma de vida. Entonces hablemos un poquito de cada una de estas y veamos la democracia como un ideal. Decir que la democracia es un ideal para muchos, pues es como, no puede ser un ideal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que sea un ideal? Pero hay autores contemporáneos de las ciencias políticas, como Giovanni Sartori, que es italiano, cientista político, que afirma que, que la democracia sí es un ideal y que una democracia sin una tendencia idealista no es democracia, porque lo que ésta busca es el bien común, busca y va en contra de la corriente de todo autoritarismo, de las dictaduras o de cualquier tipo de régimen opresor. La democracia en realidad es donde el poder es ejercido por todas las personas, donde la ciudadanía realmente es sujeta de derechos y en donde la vemos como una meta que permite acercarse a esa lucha permanente de alcanzar ese ideal que todas y todos añoramos en algún momento. Es una tarea de todos los días. La democracia es vista de tantas formas, pero cuando muchos dicen, bueno, sí, la democracia es una forma de gobierno, pues sí decir que es una forma de gobierno, pero antes de concebirla como una forma de gobierno, hay que concebirla como una forma de Estado. ¿Por qué razón? Porque es una forma de organización estatal, porque comprende las relaciones interpersonales y las de las personas con el gobierno. Es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Siempre hay un contrato social que es parte de esa democracia de Estado. Y bueno, por supuesto que luego la democracia sí es una forma de gobierno. ¿Por qué razón? Porque promueve un alto grado de participación popular en las tareas del interés general y enriquece las tareas también de discusión pública. Por lo menos ese es como el deber ser en el marco de la democracia como forma de gobierno.
es también en donde la población adulta ejerce el poder y la responsabilidad cívica. Y esto pues también es una tarea que el gobierno debe promover. Eh, También la democracia es vista como un régimen y por supuesto que es un régimen político que media y trata de hacer todo tipo de articulación entre la sociedad, entre el sistema político y entre el Estado. Y ojo, que el Estado somos todas las personas, pero también las instituciones, también el sistema político, toda la sociedad entra en la esfera estatal. Entonces, el régimen es lo que permite esa articulación tan importante. ¿Y por qué razón? Porque es lo que define el desarrollo de una ciudadanía, es lo que define la formación de los partidos políticos y, por supuesto, lo que define también los procesos electorales. Y esto, desde luego, tiene variaciones. Esto varía en función de los procesos históricos que cada país ha ido teniendo con relación a las transiciones democráticas. Pero también, por supuesto, que la democracia es vista como una forma de participación. Y esto significa que promueve la participación ciudadana, involucrando así algunos mecanismos como el voto, pero también mecanismos como la transparencia, el acceso a la información y a la deliberación, aun cuando estas acciones no conducen a la toma de decisiones. Es muy importante tener claridad que la participación de las personas no está sujeta solamente a los procesos electorales. Hay una participación muy importante fuera de estos procesos, que eso lo vamos a ver más adelante. Y luego, pues la democracia como la regla de la mayoría. En un sistema democrático sí hay que tener presente que impera siempre la norma de procedimiento, que es la regla de la mayoría. Y esto se da en virtud de que la mayoría o la voluntad de esta mayoría es la voluntad del grupo que abarca un mayor número de consentimientos individuales. Esto funciona en todos los mecanismos de participación directa dentro de un sistema democrático. Las elecciones son uno de esos mecanismos, el referéndum, el plebiscito, etc. Hay muchos mecanismos democráticos en donde esto aplica. Hablar de democracia es hablar de la voluntad de la mayoría. La democracia como forma de vida. Esta, por ser la última, no es la menos importante. En realidad, la democracia hay que verla como una forma de vida que se manifiesta en el día a día, en los diferentes ámbitos en los que se mueve el ser humano, en nuestras actitudes, en la forma de tomar decisiones, la forma de resolver nuestras diferencias, la forma de hacernos escuchar y la forma de defender nuestros intereses. Un ejercicio muy lindo es que pues yo les invito a que hagan el ejercicio desde que se levantan en la mañana hasta que se acuestan por la noche, que hagan ese ejercicio de verse al espejo y decir, bueno, realmente cómo tomé decisiones el día de hoy, cómo fue mi actitud el día de hoy. Eh, Fui horizontal, fui vertical, fui jerárquico, cómo es, cómo fue mi forma de actuar en el trabajo, con mi familia, con mis amigas y mis amigos, cómo es mi conducta generalmente, los intereses de quien defiendo o simplemente yo trabajo por mis intereses y no me importan los intereses de los demás o de las demás personas. ¿Puedo escuchar yo o no a las personas? ¿Realmente tengo esa capacidad de escucha? Y si la tengo, ¿lo hago o no lo hago? ¿O yo solamente me quiero hacer escuchar? Creo que todas estas actitudes
nos van, en la medida que las vamos analizando y vamos reflexionando sobre ellas, vamos logrando ir siendo y asimilando los valores democráticos. Nos va a permitir ser más democráticos. Eh, la democracia son valores. La democracia es mucho más que una forma, es mucho más que un régimen y todo lo que estamos viendo. La democracia es hoy, mañana, pasado y siempre. Ahora veamos una pincelada sobre las distintas formas de democracia. Hay democracia directa, hay democracia representativa, democracia participativa, democracia plena, democracia imperfecta y regímenes híbridos. Veamos entonces cada una de estas muy resumidamente. La democracia directa, pues es la democracia que da origen a todo este proceso. Esto surge, como lo dije al inicio, en la antigua Grecia, y es hasta en el siglo XVIII que funcionó como una democracia directa a través de la deliberación, de la toma de decisiones de ciudadanos reunidos en asambleas. Aquí en Guatemala, ustedes jóvenes estarán más relacionados a los cabildos abiertos de los pueblos indígenas, de las municipalidades, que son un claro ejemplo de esa forma de democracia directa. La democracia directa al día de hoy es una democracia que se aplica en muy pocos países y sí decir que en Guatemala pues todavía existen espacios de democracia directa, pero sin duda pues se ha ido dando como el gran paso hacia la democracia representativa. Digamos que frente a la imposibilidad que se vio a lo largo de la historia del autogobierno, porque en la medida que las poblaciones fueron incrementando, fueron creciendo, ya la democracia directa era mucho más difícil. En sus inicios posiblemente sí era factible porque las personas eran pocas y era mucho más fácil alcanzar el consenso o la regla de la mayoría. Sin embargo, pues en la medida que hubo más gente, hubo que buscar otro mecanismo y se pensó en una democracia representativa, es decir, que hubiera intermediarios que ejercieran mediante procesos electorales esa representación. En este modelo, el ejercicio del poder se le confía a representantes que periódicamente son elegidos por el pueblo. Y pues la idea es que cuando llegan al poder, pues respondan a todas las demandas de la sociedad. Cosa que en la realidad, pues sabemos que no ocurre. Sin embargo, pues esa fue como la forma en que fue evolucionando la democracia. Luego, pues sí, ya se pensó en una democracia más participativa. La democracia desde sus inicios, desde que surge como una democracia directa, pues ustedes lo han visto, es pura participación. En las diferentes formas de la democracia se da la participación. Entonces, una democracia, en la medida que es más participativa, es una democracia más fortalecida. Pero digamos que la democracia participativa, pues ahí existen métodos directos e indirectos de participación popular. Y a esto nos referimos en los mecanismos directos, nos podemos referir, por ejemplo, al referéndum, que puede ser una iniciativa de una autoridad pública o ciudadana. El plebiscito, por ejemplo, también, que generalmente lo convoca el presidente de la República para saber cuál es la opinión de la ciudadanía.
y los mecanismos indirectos, que ya pueden ser mecanismos más relacionados a la opinión pública, los mecanismos que ejercen los grupos de presión, las ONGs y los partidos políticos mismos. Entonces, esos son mecanismos ya más indirectos y los directos. Pero si se dan cuenta, en todos los mecanismos es a base de la participación. Y bueno, hay democracias plenas, que es en esas democracias en donde los gobiernos funcionan de manera muy satisfactoria y la sociedad o la población representada se siente bien, se siente cómoda, se siente que ese gobierno está respondiendo a las demandas y necesidades de la población. Esto implica que hay un respeto a las libertades políticas, implica que hay medios de comunicación independientes y diversos, que hay sistemas de control y equilibrios como corresponde, hay pesos y contrapesos, hay un sistema de justicia que es verdaderamente independiente y una cultura política realmente propicia para democratizar al Estado. Ahora, ojo, que las democracias plenas existan no quiere decir que no sean democracias perfectibles. Toda democracia, por plena que sea, son democracias que pueden ser mejorables. Al día de hoy, la democracia plena se vive en países, por ejemplo, como Noruega, como Suecia, Finlandia, Australia, Canadá. Y me atrevería a decir que en América Latina, Uruguay ya cuenta con una democracia bastante plena. Y por supuesto que también existen las democracias imperfectas. Estas democracias, pues sí, tienen elecciones libres y justas, pero tienen problemas de gobernanza, de cultura política subdesarrollada y bajos niveles de participación. Son realmente democracias que van alcanzando pasos importantes para llegar a ser democracias más fuertes. Alaska, por ejemplo, Estados Unidos, México, la mayoría de países del cono sur, Costa Rica, Panamá, en América Central, digamos, pero también en Europa podemos observar algunos países, en Mongolia, Japón, Indonesia, la India. Hay varios países con democracias imperfectas, es decir, ya dieron el paso de ser democracias, pero están en procesos de consolidación, de fortalecimiento, etcétera, ¿no? Están aún en proceso. Y hay democracias, o más bien no son democracias, son todavía regímenes híbridos. Es una mezcla entre autoritarismos y democracias. Existen procesos eleccionarios con muchas irregularidades, pero no son procesos del todo libres, del todo justos. Hay corrupción generalizada y el Estado todavía es un Estado débil. El periodismo y el poder judicial no terminan todavía de ser independientes. Entonces, acá es posible que les suene muy familiar este régimen híbrido, porque efectivamente países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Honduras, son países que se encuentran ubicados en esta mezcla entre democracia y autoritarismo todavía. Todavía son democracias muy verticales, todavía son democracias con demasiadas debilidades y falencias. Ucrania, Turquía, Croacia,
son países con este tipo de regímenes híbridos, Tailandia, por ejemplo, Myanmar, Eslovenia, pero que todavía estamos en un paso muy eh, eh, salimos del autoritarismo, pero todavía está costando mucho salir de esas viejas prácticas políticas que concentran el poder. Entonces, Guatemala, a mi criterio, está dentro de estos regímenes. Así es que ahí concluimos con las formas de democracia. Bueno, y toda democracia se basa en valores. Hablar de valores de la democracia significa comprender qué significan estos valores, o sea, qué son estos valores, cómo puedo practicarlos yo en la vida cotidiana. Valores democráticos como la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, la justicia y la solidaridad. Muchas veces pensamos que y damos por sentado que sabemos qué significan, que sabemos perfectamente qué son, pero a la hora de la hora, cuando uno ve acciones o cuando uno ve algunas prácticas, nos damos cuenta que o lo tenemos claro y no nos interesan, o no tenemos claro y por eso es que no los llevamos a la práctica. Hablar de libertad es hablar de capacidad de conciencia, de pensar y actuar según la voluntad de las personas. Es tener esa posibilidad de ser, es tener esa posibilidad de decidir, pero con una conciencia que me permita llegar a la toma de decisiones que no colisionan con otras personas, que no afectan a otras personas. Ser libre no significa hacer lo que yo quiero, lo que me da la gana, no importa qué pase con los demás. Es bueno, es bueno pensar en una libertad que no, en la que no transgredamos la libertad de las demás personas. La igualdad es un valor importantísimo y claramente en donde todas y todos tenemos el mismo derecho y valor. El pluralismo en una democracia es clave y fundamental porque es el sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, posiciones, pensamientos, tendencias ideológicas o creencias dentro de una sociedad. En el pluralismo cabemos todos. Y en el caso de Guatemala, por ejemplo, en donde contamos con un sistema multipartidista, donde tenemos 19 partidos políticos actualmente representados en el Congreso, oficialmente inscritos. Es necesario que tengamos en cuenta y tengamos presente esa pluralidad que constituye una riqueza si la sabemos manejar de manera positiva. La tolerancia es un valor que va de la mano con el pluralismo. El pluralismo realmente implica que en la medida que hay variedad de doctrinas y posicionamientos, pensamientos, tendencias, etcétera, pues también necesitamos ser muy tolerantes. Es el rechazo total a la imposición y a los dogmatismos. Entonces, esto realmente, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los valores van de la mano, se vinculan unos con otros. El tema de la justicia. La justicia es ética, es equidad, es honradez, es la voluntad constante de dar a cada persona lo que es suyo. Es un valor determinado pues por el bien común, por la sociedad.
nació incluso de la necesidad de mantener en armonía pues a todas las personas, a los integrantes de una sociedad. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para todas las relaciones entre las personas y las relaciones entre las personas y las instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de estos. Y bueno, tenemos también el valor de la solidaridad, que es importantísimo también. La solidaridad es un término que se refiere a ayudar a las personas sin recibir nada a cambio, con la aplicación pues de lo que se considera bueno, ¿verdad? Ser solidario honestamente es clave en una democracia. La solidaridad con las personas no implica que exista, va más allá de lo económico, de intereses de otro tipo, no importa. No importa cuál sea nuestro estatus, nuestra historia, nuestra situación, pero el solidarizarnos con las demás personas es algo clave para poder hacer efectiva una democracia. Si la concepción inicial de la democracia y el principio fundamental es el gobierno del pueblo, pues etimológicamente demos es pueblo, kratos es gobierno, pues sabemos que en la práctica esto no funciona así. Pero si comenzamos a aplicar estos valores en nuestras vidas desde nuestros espacios, si en algún momento llegamos a ocupar un espacio de toma de decisión, difícilmente vamos a desapegarnos de estos valores. Son realmente los orientadores de nuestras actitudes, de nuestras conductas cotidianas, y cuando están bien cimentados estos valores, no hay nada que pueda tentarlos y nada que pueda contra ellos. Es la persona que sí cree en los valores, que los aplica y que los tiene muy bien asimilados, interiorizados, difícilmente se va a dejar llevar por otro tipo de conductas que no respondan a esta orientación democrática que los valores nos dan. Hablemos ahora de la democracia inclusiva, que es lo que nos trae el día de hoy a este módulo introductorio. La democracia inclusiva, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es esto? ¿De dónde surgió? ¿Qué significa la democracia inclusiva? ¿Quiénes son los sujetos de la democracia inclusiva? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la gran apuesta? ¿Hacia dónde va ese tipo de democracia? Y efectivamente, pues compartirles que estamos muy acostumbrados como personas a concebir la democracia de manera muy procedimental, como aquel conjunto de procedimientos que nos permite llegar a las urnas y elegir a nuestros gobernantes. Pero por supuesto que, como hemos visto, la democracia es mucho más que eso. Y lo que ha llevado a pensar en una democracia más inclusiva es que actualmente el mundo está viviendo una crisis mundial en diferentes dimensiones. Todos los países estamos inmersos en esta crisis, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural e incluso en lo ecológico. Y todo esto se ha dado a raíz de la concentración de poderes por parte de varias élites en el mundo, y por ende eso ha dado paso a la concentración de la riqueza. Esto como un efecto del sistema económico de mercado que se ha establecido.
Sin embargo, toda esta estructura ha sido jerárquica, en donde la ciudadanía no ha tenido ninguna posibilidad de decidir directamente sobre los asuntos de la vida pública. Es un sistema oligárquico, aunque se llame a sí mismo democrático. Le llamamos democracias porque tenemos gobiernos electos por el pueblo, pero en el fondo no funcionan como democracias reales. Entonces, ¿a qué nos lleva pensar que todo este sistema del que les hablo, pues nos ha llevado a democracias en donde no todas las personas son parte? Y por eso es que hablo de quiénes son los sujetos de la democracia inclusiva. ¿Y quiénes son los sujetos de la democracia inclusiva? ¿A quiénes me refiero cuando hablamos de sujetos? Pues a todos los grupos que históricamente han sido dejados atrás y que además no han sido tomados en cuenta en la toma de decisiones ni representados en la política, a quienes no se les han atendido sus demandas y necesidades y a quienes se les han vedado las oportunidades de acceder al sistema educativo, laboral y quienes han sido víctimas de una estructura multicausal que genera pobreza y concentra riqueza. Y cuando hablo de estos grupos me refiero a las mujeres, mujeres diversas, las juventudes guatemaltecas, los pueblos indígenas, la comunidad de la diversidad sexual, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, entre otros grupos excluidos. La diversidad y la democracia inclusiva son identificados como la libertad. La democracia inclusiva se concibe como una opción para salir de esta crisis que se vive en el mundo, basada en la distribución igualitaria del poder en todos los niveles. Y cuando me refiero a niveles, me refiero al nivel político, económico, social y al espacio público. ¿Por qué al nivel político? Pues porque es en esa esfera en donde se toman las decisiones políticas. Es el área en la cual el poder político se ejerce. ¿Por qué el espacio económico? Pues porque es la esfera de las decisiones económicas, el área en la cual el poder económico se ejerce sobre las amplias decisiones de cualquier sociedad de escasez. El espacio social, porque es una esfera de decisiones de trabajo, relacionadas a la educación y cualquier otra institución económica o cultural. Todo esto es constitutivo de una sociedad democrática. ¿Y por qué el espacio público? Bueno, pues porque ahora también el espacio público incluye el ámbito ecológico, el cual puede ser definido como la esfera de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Y a esto, pues perfectamente nos podemos referir al cuidado de los bosques, el agua, el viento, la flora, la fauna, entendidos todos estos factores como seres vivientes que son sujetos de derechos también. Y bueno, ya con esto podemos decir en qué consiste la democracia inclusiva. Y la democracia inclusiva realmente consiste en una distribución equitativa del poder económico y la planificación estatal para poder democratizar todos los ámbitos que ya se mencionaron. ¿Cómo democratizar, por ejemplo, el lugar de trabajo? Hay que democratizar los lugares de trabajo, no pueden seguir siendo tan verticales. ¿Cómo democratizar en los hogares, las instituciones educativas y todas las instituciones económicas y culturales, que todas son parte del ámbito social? Entonces,
en realidad ese es el reto. El reto también consiste en la creación de nuevas instituciones y la transformación de una cultura en todos los ámbitos de la sociedad. La cultura política es clave transformarla. ¿Y cómo la vamos a transformar? Basándonos en todos estos valores democráticos, en los derechos humanos e incluso en los objetivos de desarrollo sostenible. Todo esto da y brinda una orientación clara de hacia quién hay que orientar el desarrollo de los países en todos sus ámbitos. La democracia inclusiva, entonces, en lo político, lo que supone es una descentralización radical que debería incrementar su carácter amigable hacia el medio ambiente. El medio ambiente lo es todo. Al final dependemos de él. Y si no, pues prueba de eso lo que hemos vivido ahora, pues de cara a la pandemia que se presentó ahora en 2020. Es importante la creación de un espacio público que brinde un significado a la vida, el cual pueda tener presente o llenar ese vacío existencial que tenemos hoy como sociedad. Ese vacío que crea esa cultura de consumo, ¿verdad? Es muy importante ir transformando nuestras formas de concebir la vida de una manera más integral, más holística. Y bueno, sí es importante hablar de la democracia ecológica como tal. Hay algunos autores que describen la democracia ecológica como el marco institucional que persigue la eliminación de todo intento humano de dominar el mundo natural. Y ahí, en otras palabras, pues lo que se busca es la integración del ser humano con la naturaleza. Esto significa pues trascender ese punto de vista o esa forma instrumentalista que tenemos de concebir a la naturaleza, de servirnos de la naturaleza como un instrumento de crecimiento, pero a costillas de concentrar el poder. Eso tiene que cambiar. Esas concepciones de la vida, de la relación naturaleza-humano, es imprescindible que vaya cambiando. Y esa es parte de lo que plantea la democracia inclusiva. Y pues, ¿cuál es la apuesta real? Redistribuir el poder mediante la construcción de un nuevo marco institucional que asegure la soberanía de la ciudadanía, pero una soberanía de verdad. La apuesta también es la autodeterminación de la sociedad mediante esa distribución igualitaria del poder en todos los miembros de la sociedad. Es abolir todo aquello que nos ha venido haciendo daño a lo largo de la historia. Es terminar con esa distribución de poder político y económico que solo reproduce estructuras pobres, estructuras débiles, que atentan contra los derechos humanos. La verdad es que este es un enfoque que implica terminar con esas estructuras jerárquicas desde el hogar, desde todos los ámbitos y todas las esferas. Implica muchísimo eliminar esas relaciones de dominación entre los seres humanos y empezar a ser más armónicos con el medio ambiente, con el mundo natural. Apuesta, por supuesto, a la autonomía para desconcentrar el poder, pero también se atreve a hacer una sociedad alternativa a la que tenemos hoy, a pensar en una estrategia de largo plazo que pueda iniciar pronto, que pueda iniciar en el corto plazo, que no puede esperar más.
Es necesario que podamos avanzar, que podamos dar estos pasos. El planteamiento de este tipo de democracia, de la democracia inclusiva, pasa por nuevas formas de organización social que apuntan, digamos, a la construcción de un movimiento político transformador a través de auténticas vías democráticas. Es inminente democratizar el sistema político, pero también hay todo un sistema de valores que debe ir cambiando gradualmente. Hay que apostar a mucho. De aquí en adelante hay mucho por hacer. En la medida que se involucren más personas en la política con una visión más inclusiva y de autogestión de la sociedad, más rápidamente vamos a ir viendo esas grandes transformaciones que necesitamos. ¿Qué papel juegan aquí los jóvenes? Pues justamente es ese relevo generacional ya con una visión mucho más inclusiva. Todo esto, pues como lo decía al principio, suena como un ideal, pero un ideal que debe realmente inspirarnos, ser como el motor para que podamos avanzar en esa vía de inclusividad, horizontalidad, equidad y buenas prácticas basadas en principios y valores democráticos, en donde nadie se quede atrás, en donde todo lo que hagamos sea con el enfoque de derechos humanos. Y bueno, esto, como les digo, es una tarea de toda la sociedad, de toda la institucionalidad, de todo el Estado en su conjunto, pero sin duda creo que ese es el sentido de formar a las juventudes, de poder trasladarles estos conocimientos, trasladarles estas nuevas visiones, estas nuevas formas de ver el mundo y de verlo de manera mucho más integral. ¿Quiénes son los impulsores de esa democracia inclusiva? Pues ahí lo ven en esta diapositiva. Ya lo hemos dicho, las instituciones del Estado, los partidos políticos juegan un papel fundamental en esto, son quienes deben canalizar esas demandas entre la sociedad y los gobiernos. Los gobiernos municipales juegan un papel crucial en los municipios. Las diferentes expresiones organizadas de la sociedad, partiendo desde el sector privado, pasando por las organizaciones sociales, los sindicatos, las cooperativas, etcétera. Pero en términos generales, el poder lo tiene la ciudadanía. Y bueno, ¿cuáles son los retos y desafíos? Pues son muchísimos. Y en este triángulo que ven ahora, en esta nueva diapositiva, hay retos vinculados al sistema político, al cambio de cultura política y al sistema económico. En el sistema político, claramente está, y a manera ya de ir concluyendo, que los partidos políticos es necesario que comiencen a llevar a la práctica una vida más inclusiva, partidaria. De lo contrario, cuando llegan a las esferas de poder, no van a poder aplicar esa forma inclusiva porque anteriormente no lo han hecho. Si el partido no es inclusivo, no lo van a hacer después. Importantísimo apostarle a las reformas a la ley electoral. Estas reformas son un continuum, se hacen siempre después de cada proceso electoral, se hacen reformas en función de las lecciones aprendidas que se van teniendo y esto va fortaleciendo al sistema, pero tenemos todavía el gran reto que las reformas a la ley electoral sean verdaderamente inclusivas. Al día de hoy, Guatemala no tiene ley de cuotas y mucho menos paridad. Así es que aquí, solo ahí, en ese tema, tenemos mucho que hacer, mucho que luchar para transformar ese sistema
electoral y de partidos políticos. En América Latina, pues se presentan democracias hoy por hoy con muchísima corrupción, y este es un tema importantísimo. Ya varios expertos plantean que la corrupción pues, es el cáncer de las instituciones, y en efecto, si no superamos el tema de la corrupción, difícilmente vamos a poder transformar las estructuras. Es fundamental que las nuevas generaciones cuenten con esa visión de rendición de cuentas que es tan importante, de transparencia, de transparentar todo lo que se hace. No es necesario robar si se tiene un trabajo digno. No es necesario robar nunca. O sea, no es posible que sigamos con esas viejas prácticas que nos han hecho tanto daño. La democracia necesita un sistema de justicia fortalecido y renovado. Y esto es parte del gran reto que tenemos como población guatemalteca. Discutir y definir ese sistema de justicia que necesitamos tener para superar todas estas falencias que hemos tenido. Y por último, pues decir acá que la democracia requiere de una oposición constructiva y propositiva. En Guatemala, y ustedes seguramente lo ven en las localidades en donde viven, pero en Guatemala siempre la oposición se encarga de derrumbar al otro, se encarga de desprestigiar al otro, se encarga de hacerlo pedazos. Y no es esa la función real de una oposición partidaria, seria. La función de la oposición realmente es debatir, es realmente llevar propuesta también para responder a las demandas de la sociedad. Pero creo que aquí la oposición se ha tergiversado de tal forma que no, lo único que hace es bloquear a quienes están gobernando y no se preocupa por hacer planteamientos alternativos en búsqueda de una democracia mucho más fortalecida y no digamos inclusiva. Entonces, eso es muy importante trabajarlo. Y en el sistema económico, como pueden ver en el triángulo, pues también es importante trabajar mucho para mejorar la calidad de vida de la población. Es clave para una democracia inclusiva que haya oportunidades de vida digna, que haya empleo y que las juventudes puedan tener la oportunidad de no migrar, de quedarse trabajando en su país, por su país y poder desenvolverse de la mejor manera alrededor de sus familias, de sus entornos y trabajar pues por una Guatemala mejor. En Guatemala de verdad somos una población de verdad que vale mucho. Somos trabajadores, somos personas comprometidas, somos personas que damos todo y y que nos vayamos a trabajar y a dar todo lo que tenemos a otro país es una verdadera lástima. Entonces sí necesitamos trabajar mucho para que podamos desarrollarnos en nuestro país. Y por supuesto que es importante satisfacer las necesidades básicas de toda la población. También hay que buscar esas maneras de emprendimiento, de desarrollo local, para poder no solo satisfacer las necesidades, sino también generar oportunidades, ser motores de desarrollo en las comunidades. Y pues a su vez también necesitamos luchar por un sistema de recaudación tributaria que sea más justo, ¿verdad? Que se recauda en la medida de una manera, pues como corresponde, y digo justa, ¿verdad? Acorde a los ingresos de las personas.
y no que tributa más el que gana menos. Eso creo que ya tiene que terminar. Tenemos que ir frenando todas estas prácticas que no nos llevan a ningún lado. Al contrario, lo que hacen es frenarnos, estancarnos e incluso retrocedernos. Y la cultura política, que también es muy importante. ¿Cuáles son los retos acá? Miren, acá es fundamental que tener claro que la formación política de la sociedad guatemalteca es clave en todo esto. Esto sin duda requiere, pues en primer lugar, de mucho interés en la autoformación, pero no se trata solamente de ir a la universidad, averiguar qué significa esto, qué significa aquello, cómo funciona el sistema, cómo funciona el Estado, eso está muy bien, eso es base, pero también yo les invito a atreverse, atrévanse a hacer, atrévanse a llevar a la práctica lo que aprenden, atrévanse a dar pasos, a accionar, porque es la mejor forma de aprender. Miren, yo estudié ciencias políticas y ya pasé por el Estado. Y nada de todo lo que aprendí en el Estado me lo enseñaron en la universidad. Es mentira. La política es práctica, es quehacer, es el día a día lo que nos va enseñando de verdad, lo que nos va permitiendo aprender y aprender con H, ¿verdad? Es atreverse. La política no es solo ir al partido político y candidatearme y afiliarme al partido. No, la política va más allá, ¿verdad? La política implica también, desde mi calidad de miembro de X organización o desde mi comunidad o desde donde yo esté, ¿qué puedo hacer para que nuestro entorno sea funcional? ¿Cómo le exijo yo a mi alcalde que cumpla con lo que se comprometió? ¿Cómo voy a auditar yo que ese alcalde está realmente invirtiendo en nuestra comunidad, en nuestro municipio, ¿verdad? ¿Cómo hago yo auditoría social? ¿Cómo exijo yo que me den información? ¿Cómo me formo para hacer incidencia política, aún no estando dentro del sistema de partidos políticos? Entonces, ¿cómo hago yo para exigir, pero también cómo hago yo para yo también practicar esa transparencia? ¿Cómo rindo yo cuentas de lo que hago en mi trabajo? ¿Cómo rindo yo cuentas en donde yo tengo que estar? ¿Me gusta a mí rendir cuentas? Tal vez no. Hay que ver por qué no, ¿verdad? ¿Me gusta a mí transparentar lo que hago? No. Bueno, hay que ver por qué no, ¿verdad? Hay que devolverle la confianza a la ciudadanía y estimular la participación ciudadana. Y esa es la gran tarea. ¿Cómo llevamos adelante y cómo hacemos prevalecer los derechos humanos? Toda la gente habla de derechos humanos. Toda la gente exige derechos, esto, el otro, muy bien, sí. Pero si uno se pregunta, ¿cuáles son realmente los derechos humanos? ¿Cómo se ejercen esos derechos? ¿Quién defiende mis derechos? ¿Quién viola mis derechos? Cuando uno empieza a hacerse todas esas preguntas, hay que ver si se pueden responder a todas las preguntas. ¿A cuántas preguntas pude responder con toda la honestidad del caso? Ahora, es importante también pensar en que la democracia debe ser asumida como una forma de vida. En la medida que no democraticemos los espacios donde estamos y donde nos movemos, no vamos a poder democratizar
estructuras partidarias, organizaciones sociales, los movimientos sociales. No vamos a poder democratizar nada porque si no somos capaces de democratizar nuestros hogares, tampoco vamos a ser capaces de democratizar otros espacios. Así es. Inténtenlo y van a ver, no es fácil. La democracia no es una tarea fácil. Es todo un reto y es todo un desafío, pero sí es posible llevarla a la práctica. Ser horizontales no es tan fácil. No es tan fácil. La democracia también implica autoridad, pero una cosa es que haya autoridad, pero que las decisiones políticas se toman como. Hay que reconocer autoridad, por supuesto, eso es el sistema. En el hogar hay que reconocer la autoridad de la madre y del padre. Sí, el tema es cómo tomamos las decisiones. El tema es cómo actuamos, ¿cierto? Entonces, una vez más, les invito a que lleven esto a la práctica. Y miren, algo maravilloso, y con esto quiero cerrar mi intervención. Y yo quiero cerrar con esta frase del Popol Vuh, que es que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya un grupo ni dos grupos de entre nosotros que se quede atrás de los demás. Miren ustedes qué lindo esta frase, porque ¿cuál es el enfoque de derechos humanos? Que nadie se quede atrás. Y nuestros ancestros, ¿desde cuándo vienen con ese enfoque? Vean ustedes qué belleza y qué triste y qué lástima que al día de hoy nosotros no hemos sido capaces de aplicar ese enfoque como corresponde. Entonces, en honor a nuestros ancestros, yo les invito a que intentemos trabajar y luchar por democratizar y por hacer efectivos los derechos humanos de la población. Muchísimas gracias. Fue un gusto compartir con ustedes este módulo.